El propósito de mi sermón es hablarles de los buenos, pero también de los malos hábitos, que especialmente se notan al estar o entrar en contacto con otras personas. Y en sentido figurado, nuestros hábitos son como la tarjeta de presentación personal que revela cómo somos interna y conductualmente, es decir, cómo nos comportamos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos pueden ser buenos, así como también pueden ser malos hábitos. Los hábitos dependen de la educación que tengamos o que hayamos aprendido o que hayamos asimilado. Los hábitos dependen también de las personas que nos rodean diariamente y también dependen del ambiente donde vivamos la mayoría de ese tiempo. Los hábitos dependen del tema de nuestras conversaciones. Depende que hablemos todos los días o a cada momento, pues esos van formando nuestros hábitos. Y también dependen esos hábitos de nuestros intereses personales. Hablamos lo que nos interesa, especialmente lo que queremos conocer o enterarnos de lo que ha ocurrido o lo que ha sucedido. También los hábitos dependen de la confianza que tengamos y de la seriedad con que lo digamos. Dependen también si estamos solos o si estamos, por el contrario, en compañía de más personas. Se dice que el mundo y la vida no es más que un tejido de hábitos. Pero sin duda es preferible que prevalezcan o que aparezcan o que estén presentes o que abunden los buenos hábitos sobre los que no lo son. Nuevamente pregunto, ¿qué son los hábitos? Aquí como una definición de ellos. Los hábitos son acciones que se repiten frecuentemente, en forma automática, porque están adheridos, están inmersos dentro de nuestra forma de ser, de nuestra conducta. Es también una práctica o una tendencia que se repite, algunas veces mala, que en algunos casos es difícil de erradicar, de echar, de eliminar, de borrar de nosotros. Todas las personas somos iguales. Solo nos diferenciamos en nuestros hábitos. Solo nos diferenciamos en nuestros hábitos. Y eso tiene lógica. Y eso tiene lógica por causa de que los hábitos nos llevan a llevarnos bien con una persona o nos aislamos de los que tienen malos hábitos. Es cierto que todos nosotros los que estamos aquí y los que nos escuchan somos hermanos en la fe. Y la mayoría tenemos el Espíritu de Dios que nos amalgama, que nos une, que nos hace uno solo. Pero eso no significa también que los hábitos personales de cada uno sean idénticos también. Pensando en esa gran probabilidad y también en el hecho real de que los hábitos y los de otras personas no coinciden, no son iguales siempre, mi propósito hoy es tratar de ser un unificador para no caer por causa de un mal hábito en descrédito o de ofender a nuestros hermanos en la fe. Los hábitos son tan importantes para las relaciones interpersonales como para el éxito en el trabajo, sea de la clase de trabajo que se trate. Algunos hábitos
son recomendables para el trabajo, pero jamás para la casa o para cuando estemos en la casa. Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de comer, la forma como nos vestimos o la forma como nos sentamos. Porque, por ejemplo, solo para ponerles una muestra, a quienes se sientan con el respaldo de la silla al revés, solo porque ese es el hábito que tienen. Todo depende de los hábitos que tengamos y dónde estemos para comportarnos apropiadamente. Por ejemplo, aquí nuestro comportamiento puede ser muy singular en comparación a otros ambientes donde también asistimos o hacemos acto de presencia. Esas diferencias son las que marcan la pauta, o sea, la diferencia a nuestro favor o lamentablemente en oposición o en contra nuestra. La parte buena es que los hábitos dependen enteramente y exclusivamente de nosotros mismos. Pero en todo lugar debemos comportarnos como lo dice la Biblia, como es digno del Evangelio de Cristo, o sea, del ejemplo que Él nos dio. Consultemos la carta a los Filipenses para verificar eso que les acabo de decir. Filipenses, capítulo número 1, y el versículo es el número 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La primera parte era la que me interesaba de esta escritura. Dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Los hábitos los adoptamos o los rechazamos, pero nadie nos obliga a adoptar los malos hábitos. Cada persona tiene diferentes hábitos o formas para hacer cada una de las actividades personales. Tenemos hábitos de higiene, tenemos hábitos de estudio, de alimentación, de cómo dormimos, de cómo nos levantamos o nos despertamos, de cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Pero todos ellos contrastan con la mayoría de todos los demás, pero que al ejecutarlos o al hacerlos de la misma manera siempre, no llegamos a considerarlos como malos hábitos. Y es así como se enraizan en nosotros y se nos hace más difícil corregirlos. Los malos hábitos pueden ser que no sean así para algunas personas. Y por otro lado, lo que sea un mal hábito en cierto lugar, también lo sea así en otros lugares. Por ejemplo, me dicen, o en historia se ha oído, que por ejemplo en las partes de Arabia y todos aquellos lugares, después de comer opíparamente, o sea, muy abundantemente, eructan. Y eso es una señal de que está muy satisfecho y agradecido con lo que comió. Pero en otros ambientes puede ser que un eructo pudiera ser una ofensa muy grave. Por eso es que los hábitos son relativos, depende. Todo depende del país, depende de la raza, depende de la cultura, depende de la ciudad, del pueblo o donde estemos o con quién estemos. Para poder definir lo que es un buen hábito de un mal hábito, debemos situarlo y debemos analizarlo siempre en el contexto, o en el ambiente del tiempo y de las circunstancias y del lugar. Dependen del lugar, del tiempo, de las personas que nos acompañan
o de la ocasión para poderlas calificar. ¿Por qué debemos elegir siempre los buenos hábitos? Porque los buenos hábitos sencillamente nos transforman en personas más agradables, más amenas, más atractivas y gratas de compartir con ellas cuando estamos juntos. Los buenos hábitos nos modelan y conforman nuestra personalidad. Por eso el título de la charla que traigo para todos ustedes es de reflexiones para mejorar nuestra personalidad. Y así, y si nuestros hábitos están bien cimentados en nuestra conducta, significa que para los que no nos conozcan, no resultará una frustrante decepción llegar a conocernos. Y hasta podrán algunos decir, no hombre, pero sí, de ninguna manera, ni me imaginé qué linda y grata sorpresa fue conocer a aquella persona. Al reunirnos, al conversar, al comer juntos, porque nuestros hábitos nos recomiendan por sí solos. Y la eventualidad o la casualidad de un fiasco, o sea, de un fracaso, no era nada más que una posibilidad que estaba muy lejos de ser cierta, muy lejos de ocurrir así. Y todo como resultado de practicar buenos hábitos en el hablar, en el actuar y en comportarnos. Vamos al libro de Mateo, ahí hay algo para nosotros. Vamos al libro de Mateo, capítulo número 5. Y el versículo que hemos elegido para esta ocasión es el número 37. Mateo 5, 37. Y dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por eso es que dentro de nuestros hábitos que debemos adherir a nuestra personalidad, perdón, por eso dentro de nuestros hábitos que debemos hacer propios para nosotros está la puntualidad y la responsabilidad, porque esos dos puntos fomentan buenas amistades. Las personas con buenos hábitos son moderados, aún para reírse, para bromear con ellas, para compartir con ellos. No se descontrolan, ni se sobrepasan en su conducta. Y como resultado de toda aquella conducta, se siente muy grata su compañía y muy amena. No se siente una carga. Debemos entonces procurar la moderación, el balance, la buena conducta, la estabilidad en todo lo que hagamos. Se puede ser ameno, se puede ser afectuoso y agradable, sin sobrepasarse de lo apropiado y del buen gusto, no llegar a los extremos. Podemos ser gratos, sin exagerar, a los límites de querer siempre, por ejemplo, en una conversación, ser siempre el que habla, el que opina, el que tiene la razón, el que lo sabe todo o el que lo acapara todo. Y vayamos a la Biblia para poder verificar esto que les digo. Busquen el libro de Santiago, por favor, el que sigue después de Hebreos. Santiago capítulo número 1, versículo número 19.
Dice así, Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, o quiere decir para airarse. 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No nos descontrolemos con eso, porque la ira no hace la voluntad de Dios. Ahora también pasémonos a la primera carta de los Corintios, capítulo número 1 también. El versículo que vamos a leer es el número 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es que, como lo decíamos anteriormente, los malos hábitos nos separan, nos dividen, provocan contiendas, o sea, pleitos, dificultades. Y hay un pensamiento que redunda y que redondea eso que acabo de decir, que los malos hábitos nos separan, nos dividen, provocan contiendas. Y dice, cuanto más sepas, menos tendrás que decir. Eso recordémoslo. Cuanto más sepas, menos tendrás que decir. Si acaso nos comportamos siempre así, de esa manera, hágase usted mismo la pregunta: ¿cómo podemos iniciar una amistad o profundizar más la que ya tenemos actuando así de insidiosamente? ¿Para qué buscar compañía de alguien para platicar, para conocerse, para intercambiar experiencias? Si yo quiero ser siempre el protagonista de la conversación y el centro de la atención en todo lo que se hable. No se trata de averiguar quién sabe más de qué tema, sino de lo que se trata es de disfrutar de la conversación y de alternar opiniones, de edificarnos unos a otros con las vivencias que cada quien quiera confiar. Porque cuando yo cuento algo es porque confío en esa persona y le confío tal y cual cosa por esa misma confianza. Se trata de reírnos, de disfrutar y de gozar de la compañía. Eso es conversar. Jesús hablaba poco, pero lo decía de una manera que edificaba a todos los demás con su carisma. Carisma también es algo sinónimo de personalidad. Atrae. El carisma, el que es carismático, atrae a la gente con su sola presencia. No se trata de apabullar a los demás, es decir, de dejarlos callados con todo lo que sé, no, sino se trata de pasar un rato ameno con la compañía de todos. Si tomamos en cuenta estos pequeños aportes para formar buenos hábitos, sin contar con la compañía, con la simpatía que usted mismo ya posee, podrá aumentar su carisma personal y llegar a ser muy apreciada y hasta buscada su presencia y participación en cada cosa que haga o en cada cosa que ocurra. O sea, no dejen de invitar a fulanito. Qué bueno, ¿verdad? Porque ya hay una tarjeta de presentación. ¿Por qué? Por los hábitos. Muchas veces no se necesita hablar para hacerse notar en un lugar o en una reunión, porque la sola presencia de la persona llena gratamente la reunión.
por causa de su forma de ser. Muchas veces, entre más ruido se hace, menos se escucha. Hace mucho tiempo escuché yo una plática al señor Francisco Solórzano, en la que él relataba de esta misma situación, en el mucho ruido, pero poco contenido, pero él lo usó en una historia con relación a una carreta que venía con muchas cosas sueltas que no estaban amarradas, y era un gran escándalo que se oía, pero cuando llegaron aquí las cosas que traían no valían la pena. Hable usted de manera que su hablar eduque, convenza, que revele, que nos oriente, que nos aclare cosas que quizás ignorábamos. Evite lo más que pueda acaparar toda la atención para sí mismo. La falta de moderación al hablar crea un ambiente tóxico y fomenta el rechazo de los demás por su carencia de tino. No es más sabio el que más habla, sino el que mejor administra sus palabras. Vamos al libro que nos ayuda a entender ese tipo de pensamientos y de actitudes. Busquen el libro de los Proverbios. Ahí hay mucha sabiduría, muchísima. Proverbios capítulo número 13. Proverbios 13, versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá ¿qué? Calamidad. Pasémonos ahora al capítulo 21 de Proverbios. Proverbios 21, versículo número 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En la versión popular de la Biblia dice, en este mismo contexto, dice, guarda su alma de arruinarse solo. Entonces, pensemos, por cortesía, démosle tiempo a nuestros escuchas o acompañantes en una conversación para que ellos puedan razonar lo que les hemos dicho, porque para todo hay un tiempo. Y la misma Biblia dice, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo también para callar. Busquemos nuevamente el libro de los Proverbios, o si están ahí todavía, regresen hasta el capítulo número 3. Proverbios 3. Y vamos a empezar a leer desde el número 1. Y ahí dice como cabezado, exhortación a la obediencia. Capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Perdón, estamos leyendo en otro contexto. Versículo 3 de... Sí, estamos bien. Estamos entonces en lo que les había dicho. Estamos en el versículo número 3 de Proverbios 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres.
Pero el versículo que les quería platicar era el de el tiempo. Si alguien me puede ayudar con eso, por favor. Proverbios capítulo número 3, creo que es, pero el versículo no lo tengo. ¿Cómo? Perdón, ya, Eclesiastés. Sí, es el siguiente libro. Eclesiastés 3, 1 al 7 vamos a leer. Estábamos hablando acerca del tiempo, aunque lo que leímos tampoco no es de desecharlo, sino que es algo muy útil también. Así que vamos a Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 1. Todo tiene su tiempo, estábamos hablando. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. En esto también yo me puse a pensar, ¿cuándo es que uno esparce piedras y después junta piedras? Y puede referirse para cuando uno construye casa, su propia casa. Uno junta piedras para edificar las paredes y las avienta cuando quiere cambiar o agregar otro cuarto, por ejemplo. Entonces, así se puede comprender eso, ¿verdad? Entonces, y aquí el siguiente, pues ese es más fácil de entender. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y el versículo 7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Ese es el que les quería yo mencionar. Así que, pues retomando el tema, hagamos pausas en nuestro hablar para que los que nos escuchan puedan analizar, puedan comprender y puedan saborear lo que han oído. Hacer pausas para analizar lo que nos acaban de decir y así disfrutar, paladear el nuevo conocimiento. Porque cada vez que platicamos con alguien, algo aprendemos, mucho sabemos a través de eso. Pero si solo nosotros hablamos, ¿cómo saber si los demás nos oyen o nos están poniendo atención? Podemos usar frases para saberlo, tales como preguntarle, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted? ¿Le ha sucedido a usted algo así? Y vean el ejemplo. Jesús lo practicaba, Él lo practicaba. Permitía, daba tiempo para que los demás también participaran de la plática. Vamos al libro de Marcos y van a ver la novedad. Marcos capítulo número 10. Marcos 10, capítulo 2. Y aquí inicia la conversación. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para tentarle, o sea, para ponerlo en aprietos, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, he aquí la respuesta de Jesús. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces ahí se detuvo él y ahora les dio oportunidad a que ellos respondieran. Entonces vinieron los fariseos y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Hasta ahí.
Este tipo de preguntas da a entender el respeto que usted tiene por la otra persona que habla con usted, porque usted está alternando. Habla y también permite que el otro le responda. Y así van intercambiando esa información, ese conocimiento. Va entendiendo las demás personas que solo oyen lo que usted dice, o sea, lo que usted está diciendo, que es solo como un repiqueteo que dice bla, 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 bla. Pero al usar este tipo de conducta, como el que acabamos de leer aquí en estos pequeños párrafos, podemos comprender si nos estaban escuchando o no. Jesús no les explicó, ni se adelantó tampoco a responderle lo que Moisés mandó, sino que él esperó la respuesta de los fariseos. Pero más adelante, cuando ya él considera oportuno, entonces él les explica los versículos siguientes lo que ellos estaban preguntando, lo que ellos querían saber. Vamos al versículo número 5 hasta el 9. Y dice así: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el ejemplo de la alternabilidad que debe de prevalecer en una conversación apropiada, en una conversación respetuosa con relación a quienes nos escuchan o quien nos está escuchando. En el comercio, a un acaparador de mercaderías es sancionado. Es sancionado por ser acaparador. En la vida cotidiana también somos sancionados por ser acaparadores. Y su sanción puede ser quedarse solo, la soledad. Nos podemos quedar solos si insistimos en esa forma de conducta. Qué bueno que tengan tantos recursos y conocimientos para contarnos todo lo que saben, pero lástima que no nos concede el tiempo, la pausa que refresca, como decía un anuncio, para saborear, para disfrutar todo lo que esta persona nos está diciendo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo número 17. Esta vez creo que no fallé. Era Eclesiastés. No. Capítulo número 17 de Proverbios. Y el versículo va a ser el 28. Hablando de la persona que no da el tiempo para que saborear lo que nos está comunicando. Dice ahí: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que no para de hablar parece que no sabe lo que significa conversar, ni reconocer el derecho que tienen los demás también de dar su opinión o su punto de vista. Vamos al capítulo número 13 de Proverbios, nuevamente. Y el versículo es el número 3. El que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. En la versión popular dice: el que mucho habla, se arruina solo. Estas son algunas reflexiones útiles para ponerlas en práctica. Y no son todas las que pueden haber, pero si estas palabras lo hacen reflexionar, habremos aportado algo a su carisma. ¿Por qué será el propósito? Mejorar nuestro carisma. Mejorar su carisma
a la personalidad tan atractiva que usted mismo ya posee. Eso es lo que queríamos y queremos. Recordemos que estos consejos son con el propósito de que mejoremos esa personalidad, especialmente al encontrarnos en una reunión social o en una reunión con otra persona, pero que recordemos todas esas pautas que nos ayudan. Y para reforzar o apuntalar un poco mejor esto que acabamos de decir, 3 puntos claves para recordar. Número 1, trate de ser moderado en su hablar. Tenga en cuenta que no siempre su opinión o punto de vista es interesante. Antes de intervenir, piense lo que va a decir y si es oportuno su comentario, porque muchas veces la nueva opinión que usted está ansioso por decir es lo mismo que acaban de decir, solo que en otras palabras. Número 2, deje hablar a los demás, sin tener esa ansiedad, esa compulsión en que terminen de hablar para empezar con lo que yo quiero decir. Deje hablar a los demás. Puede ser que la historia que se están relatando sea muy interesante, atractiva y muy educativa para todos los demás, como para que usted venga a interrumpirla con otra plática suya. Número 3, aprendamos a escuchar. Escuchemos con atención lo que están contando, es decir, sin interrumpir. Mostremos respeto por lo que se está diciendo y escuchemos callada la boca, calladamente. Proverbios 18, nueva escritura que vamos a utilizar. Proverbios 18, versículo número 13. Dice, Proverbios 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír o antes de entender, le es fatuidad y oprobio. En la Biblia Dios habla hoy, dice, si uno se comporta de esa manera, es una necesidad y es una vergüenza responder antes de entender o antes de escuchar. Lo más importante es que reconozcamos nuestra incontinencia por hablar, no lo olvidemos. Debemos procurar ir al grano en toda la conversación. Recordemos que la verborrea no es una enfermedad, sino un síntoma. Es un síntoma de una verdadera enfermedad. Una enfermedad que suele presentarse con inquietud, con intranquilidad mental, con angustia, con ira, con impotencia. Y al agravarse los síntomas, eso amerita un tratamiento psicológico. La mayoría usa el término verborrea para explicar la actitud de una persona que suele hablar en forma compulsiva y que impide que las personas a su alrededor participen de la conversación. La verborrea les impide a muchas personas poder relacionarse apropiada y adecuadamente, porque se convierten en un problema de comunicación y a la larga la gente suele esquivar ese tipo de personas. Por eso decía, se van quedando solas, porque no cambia. Tengamos presente que los talentos que podamos tener no deberían de afectar a los demás en forma negativa. Ese no es el propósito de una conversación. Yo no quiero que ese tipo de resultados. Por eso tratemos de usar los que tengamos para transformarlos positivamente en el entorno que nos rodea, sea en el trabajo, en la oficina, en el hogar. Comportémonos así, démonos tiempo, escuchemos claramente lo que se nos está diciendo y después de asimilarlo,
respondamos. No nos vayamos, como dice, no nos saltemos las trancas. Si hacemos eso de esa manera, contribuiremos al bienestar de los que vengan en las siguientes generaciones, porque lo que pasa es que si nuestros niños, nuestros hijos o descendientes nos ven actuar de esa manera, todo el tiempo ellos adoptan esos mismos hábitos, en este caso malos hábitos, para poder relacionarse bien con las demás personas. La verborrea no es una enfermedad, sino un síntoma de una verdadera enfermedad conductual, o sea, de conducta. Es fácil darse cuenta cuando una persona padece esta tendencia, porque la verborrea siempre procura ser el centro de atención en cualquier conversación. Y además porque de su propio peso cae que la persona que lo padece es aquella persona que es el que lo sabe todo, el que lo ha hecho todo, el que ya estuvo allí y que ya regresó de allí y que volverá a estar allí. Y no hay nada que no sepa él. Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice así, Primera de Corintios 15, 33. No erréis, no, dice, o no os engañéis, dicen otras versiones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia es la fuente fidedigna para educarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para reorientarnos en este caso, porque a lo mejor estábamos un poquito destanteados en aquello y nos están reorientando estas palabras en el camino y la conducta correcta para poder actuar y desenvolvernos en la vida. Y lo dice aquí. Busquemos en la segunda carta de Timoteo, el joven Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16. Y estamos utilizándola para corroborar que la fuente fidedigna de toda información correcta proviene de aquí, del libro que dejó Dios como garantía de sus promesas, sino que también para educarnos a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí mismo encontramos que otros significados o acepciones que tiene la palabra conversaciones son también comportarse, conducirse, manera de vivir. De manera que la escritura de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33, se puede interpretar también que significan. Cuando uno no sabe conversar, es no saber comportarse, no saber cómo conducirse o ignorar la manera de vivir. Y lo más serio es que produce como resultado que corrompamos, que pervirtamos o que arruinemos las buenas costumbres para poder relacionarnos bien o apropiadamente con las demás personas. Nuevamente recordemos, la verborrea no es una enfermedad, pero sí es un síntoma de una verdadera enfermedad. Evitemos ese mal hábito de conducta en todos nosotros. Que tengan una feliz tarde.